Buenas tardes, Ojo. buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio al panel hacia una ciudadanía digital crítica, la urgencia de repensar el Estado abierto. En esta mesa panel vamos a tener el Grupo de Formación Ciudadana, el RAGA Internacional, donde se va a desplegar en el eje central cómo una comunidad práctica puede impactar en el Estado abierto, pensando también la necesidad de incorporar la visión de comunidades híbridas y territorios híbridos. Este panel va a estar integrado por Patricia Bertolotti de Argentina, Mendoza. Nos acompaña Carlos Gutiérrez desde Colombia, también integrante ambos del Grupo de Formación Ciudadana de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional. Y eh, también nos acompañará Ada Chambergo desde Perú. Y tenemos que disculpar a Francisco Manuel Reverte para seguramente vamos a tener en otra oportunidad de conocer su ponencia. Para empezar, me va a tocar a mí introducir en la mesa en esto de pensar los tiempos en los que vivimos, de transformaciones profundas, donde el tiempo que el Estado, la ciudadanía y la tecnología ya no pueden pensarse por separado, tiempos donde los algoritmos nos interpelan, donde las redes amplifican todo. También nuestras emociones, también nuestro comportamiento como personas, pero en lo que nos interesa en este congreso es pensar esa ciudadanía vinculada y reconfigurada entre pantallas, calles, instituciones y democracia. Hoy pensar lo humano y lo digital lleva a plantearse el nuevo espacio público, el digital, es el nuevo espacio donde el gobierno abierto también tiene que tener un desarrollo y pensar la hibridación para fortalecer la ciudadanía en un tiempo de desafíos. Eh, en esta mirada también queremos pensar en esta mesa que cuando hablamos de gobierno abierto, más allá de los pilares tradicionales, más allá de toda la evolución que puede realizarse, es poner a las personas en diferentes configuraciones territoriales, en diferentes comunidades, donde aparecen distintas formas de ser ciudadanos y diferentes formas de conectar con el Estado. En nuestro equipo, como comunidad de práctica, hemos evidenciado que al haber estado conformado por un equipo integrado por Chile, por México, por España, por Colombia, por Perú y por Argentina, y también con equipos iberoamericanos, como ser el caso de Murcia y también de Valencia, con la participación de equipos de la Universidad de Valencia, donde como docente y funcionario hemos trabajado junto a la Universidad Internacional de Verano en Rancagua, Chile. Aquí hemos podido poner en puesta en marcha qué significa pensar esta comunidad de híbrida, pensar estos momentos de conexión con la comunidad y donde el aprendizaje y la formación también son una parte sustancial, y haber detectado en este trabajo cómo la ciudadanía siente una agonía de que lo digital también lo distancia de su democracia. Parecería que esa paradoja digital que viene a acercarnos también a esa ciudadanía la hacía sentir que se alejaba. Entonces, frente a este desafío en Chile, abordamos un taller donde planteábamos cómo se podía trasladar un aprendizaje y formación en participación ciudadana y transparencia para tiempos complejos. Y allí pensamos una metodología, y esa metodología dividida en un proceso donde cada momento hacía un planteo de reflexión. ¿Dónde estamos? La reflexión sobre la participación hoy, dónde se encuentra, cómo emerge, si emerge en el territorio físico, emerge en el territorio digital, qué debemos hacer, cómo acá se entrelaza la comunicación y la formación como ejes de cambio. En ese planteo también veíamos en cómo hacerlo, pasar del mundo de la reflexión, de la idea, a la acción, que la ciudadanía pueda ver de qué es necesario no solo hablar de transparencia, no solo hablar de confianza, no solo hablar de co-creación y espacios colaborativos, sino también realizarlos en nuestras acciones y que esos sean valores que la comunidad también los sostiene. Y después, por último, cerrando lo que fue la experiencia compartida. Todos los equipos que han participado de la Red Académica de Gobierno Abierto en esta capacitación en Chile, donde podíamos entrelazar
las diferentes experiencias territoriales de cada país y desde cada lugar que llegaba cada uno de los integrantes y poder fusionar una conversación muy potente, honesta, asertiva con el equipo y los participantes de la Universidad de Verano de la Universidad de Rancagua, donde apareció como necesaria esa formación ciudadana para que se convierta en comunidad y para pensarla también en este doble plano, físico y digital, y donde la hibridación salió como un elemento natural, pero con una exigencia, con un pedido de poder generar los puentes intergeneracionales para que podamos acercar, desandar brechas, llevar un poco más de también de certeza a una generación que se siente fuera de la revolución tecnológica. Por eso es que mirar un desafío como una mirada donde el equipo del grupo de formación ciudadana identificó que hibridación y ciudadanía digital hay un canal, hay un puente, es una columna vertebral que puede potenciar al gobierno abierto a pensar en cómo equipos territoriales, equipos de gobierno, no solo son o incorporan el paradigma, sino también conectan con la comunidad que quiere saber también cómo se actúa, cómo se comporta ese paradigma en los barrios. Esa hibridación también, como una conclusión, que no tan solo es tecnológica, sino que también es cultural, es generacional y emocional. Acá nosotros hemos podido observar que esa plaza pública que se encontraba en un barrio, hoy también está en la pantalla, ese ágora y ese feed conviven y aunque haya distancias desde una alfabetización digital por parte de adultos, hay una presencia por parte de ellos y reclaman de que el paradigma de Estado abierto, el paradigma de gobierno abierto también pueda ponerlos a ellos en la centralidad para que puedan afianzarse, empoderarse y también apropiarse de este tiempo de tecnología. No solo hablar de conectividad, sino también de una capacidad crítica y ética a la hora de vincularnos como ciudadanos. Entonces ahí vemos cómo se desplaza este concepto también de la ciudadanía digital más allá de una habilidad, una competencia por utilizar tecnología, sino un lugar donde se hace y se piensa un uso efectivo, seguro y responsable de un ciudadano frente a la democracia, con el uso de tecnología, pero en un ejercicio pleno de derechos y responsabilidades dentro de una sociedad digital. Y aquí es donde nos hicimos las preguntas como equipo, si también merece pensarse como urgencia el plano del paradigma con una mirada intergeneracional. Es decir, cómo potenciamos y podemos llevar como mayor destrezas a una generación que tiene experiencia, que quiere participar, pero que siente que no está siendo tenida en cuenta a la hora de incorporarse a las nuevas conversaciones, a las tecnologías emergentes y a la educación digital para la democracia. Ahí también, como para también pensar esto de algo que en el equipo, después de haber terminado esta intervención en Rancagua, dijimos, hay que aprender, pero se aprende a participar haciendo, y la confianza apareció a lo largo de todo el trabajo, donde esos tres verbos, aprender, participar y confiar, creemos que pueden ser grandes elementos que nos permitan que este paradigma de formar una ciudadanía en el plano físico y digital, implicando estos verbos, nos permita advertir que esa cooperación, esa colaboración, esa incidencia en equipos de gobierno y en la ciudadanía se puedan dar para vincular y reconstruir ese vínculo social. Y ahí algo que pudimos llegar como una gran conclusión es que necesitamos que no solo el Estado sea una escuela abierta de ciudadanía, sino de cómo construir en la escena pública, con alianzas con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil, estas escuelas abiertas donde se incorporen estas metodologías participativas para que podamos ver con mayor certeza cómo está llegando a ese ciudadano de un barrio, de una comunidad, de un territorio específico, un paradigma tan potente que puede cambiar la vida de una sociedad. Entonces, si la ciudadanía no se hereda, si no se aprende, se ejercita y se comparte, creemos que la co-construcción, lo colaborativo y lo participativo tiene que estar pensado en un modelo híbrido. Bueno, hasta aquí llego yo como introducción de la experiencia
del equipo del Grupo de Formación Ciudadana de Raga Internacional, en la experiencia de la Universidad Internacional de Rancagua, donde debemos reconocer que el equipo de Rancagua que lleva adelante tanto María Pastica como Patricia han desarrollado una experiencia para tener en cuenta, que tiene que ser mapeada, que tiene que ser conocida, porque ha permitido no solo fortalecer a la ciudadanía, sino que una mirada estratégica, al incorporar la mirada internacional, permite ver que Iberoamérica tiene puntos y vasos comunicantes que debe construir un reservorio para agilizar y para potenciar esos espacios donde ejercitar la participación ciudadana sea algo cotidiano. Muchas gracias y ahora le voy a dar paso a Carlos Gutiérrez desde Colombia con su exposición en esta mesa panel. Muchísimas gracias, José. Un saludo cordial para todas y todos nuestros asistentes a este panel. Recordando un poco y retomando las palabras de José, nosotros como Grupo de Formación Ciudadana conformados desde distintos países, pues hemos logrado armar un equipo interesante de cooperación y colaboración alrededor de los temas que nos competen y que nos llaman hoy a esta ponencia en este segundo Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza alrededor del tema de gobierno abierto, desde la perspectiva de todo este tema digital, ¿sí? De las comunidades de práctica y algo muy interesante que en mi parte pues particular he venido trabajando el tema de jóvenes y la formación ciudadana desde la universidad. Entonces, parte de este proceso que yo les vengo a compartir es un proceso mucho más de territorio, son dinámicas de abajo hacia arriba, en donde se logran identificar algunos elementos claves en el ejercicio de éxito cuando nosotros vamos a entender, comprender y repensar, como hemos llamado a este panel, el tema de gobierno abierto. Digamos que inicialmente, para las personas que no están muy familiarizadas con el concepto, el gobierno abierto es un modelo que nos permite acercarnos o generar una interconexión del gobierno con los diferentes actores que existen. Entonces estamos hablando de la academia, estamos hablando del sector social, estamos hablando de distintos sectores también ligados a todo lo que tiene que ver con los gobiernos locales y demás, comunidades, ciudadanía de a pie, etc. Entonces, en estas nuevas arenas que nosotros identificamos, arenas públicas, que se convierten mucho más en un ecosistema digital, ¿sí? Mediado pues por estas tecnologías de información y comunicación y todo lo que hay detrás de esto con el tema de los algoritmos, etcétera, pues existe unos elementos claves que vienen a hacer la diferencia con respecto de otros momentos históricos en el proceso de los gobiernos y en el proceso mismo de la gobernanza y la participación ciudadana. Entonces, el personaje que yo traigo acá al centro son los jóvenes y las jóvenes que están en territorio. Particularmente yo trabajo en comunidades vulnerables, en territorios que son altamente con indicadores de pobreza, conflicto armado, conflicto interétnico. Entonces, el joven que está en estos territorios tiene algunas características que lo hacen, digamos, tener unos factores diferenciales con respecto de otros tipos de jóvenes en otros contextos. Entonces, si uno identifica a estos jóvenes, muchos de ellos dentro de esta sociedad hiperdigital, hiperconectada, pues identificamos una cultura del ya, ¿sí? Y eso lo traslado un poco a mi formación como economista, al proceso de querer alcanzar en corto tiempo muchos de los procesos que en un sistema capitalista tardarían muchos años. Entonces, les estoy hablando de temas particulares, por ejemplo, temas de reclutamiento, donde los jóvenes pues se vinculan a estas cadenas productivas o economías subterráneas porque no existen otras oportunidades claves para que ellos puedan obtener pues lo que desean. Por otro lado está el tema del pensamiento crítico, si es un pensamiento crítico que está un poco más mediado, un poco más es un poco más subjetivo, dado la cantidad de información que reciben por estos medios digitales. Y un tercer elemento que es clave es también la conexión entre otros
digamos, jóvenes del territorio, pero también su parte institucional. Y entonces en esta parte de conexión interinstitucional viene el gobierno, ¿sí? No podemos hablar de gobierno abierto sin hablar del personaje clave que es gobierno. Entonces vemos un gobierno que está entendiendo la dinámica de las tecnologías de información y comunicación, está implementando temas de inteligencia artificial en sus procesos y en sus trámites, y es un gobierno que de cierta manera, en la medida que va avanzando, va entendiendo y comprendiendo a una velocidad distinta de la que avanzan las tecnologías, pues cómo es relacionarse e interrelacionarse, en este caso, con los jóvenes. Entonces, aquí hay una brecha gigante. Primero, desde la perspectiva social, porque obviamente las formas, los estilos de comunicación de un gobierno tradicional no son las mismas a las que un joven esperaría recibir una gran cantidad de información, de servicios, de productos por parte del gobierno. Desde este elemento, también es clave que nosotros y las personas que están aquí, que nos están viendo a través de este panel, pudiesen pensar tal vez en un momento en qué instante empezaron a tener conexión con el gobierno a partir de canales digitales. Tal vez alguien puede decir, yo nunca he utilizado un canal digital para comunicarme con el gobierno porque supera los 3 clics, porque no es nada amigable, porque el lenguaje no es claro, etc. Entonces, cuando nosotros trasladamos y encontramos estas brechas, ¿sí? En territorio, gobiernos locales, jóvenes, pues está el elemento del modelo, el modelo que nos puede ayudar a hacer una interconexión, y ese es el modelo de gobierno abierto. ¿Por qué nosotros llamamos a este modelo de gobierno abierto como una respuesta a esta crisis democrática, esta crisis de sociedad, esta crisis sistémica que estamos viendo actualmente en el mundo? Porque efectivamente lo que busca un modelo de gobierno abierto a través de unas herramientas puntuales, pues es acercar, ¿sí? Es acercar, es abrir las ventanas, es poder que el gobierno llegue directamente a la población objetivo, que en este caso particularmente son los jóvenes. Entonces, ahí, en ese elemento clave, viene la formación ciudadana. ¿Sí? Hay que generar espacios de participación ciudadana, espacios formativos en donde podamos dialogar. No es tanto como la academia tradicional, también es un concepto más de academia abierta, donde nos acerquemos a los territorios, como en este caso lo hemos venido haciendo con el grupo de formación ciudadana, que lo hemos hecho en nuestros países y lo hemos hecho de manera conjunta, en el caso de Rancagua, en Chile, y que nosotros podamos llegar a estos contextos de una manera mucho más sencilla, sin perder la parte técnica y teórica que fundamenta lo metodológico, pero que además podamos encontrar e identificar estas brechas e intentar acercar a estos actores, en este caso a los jóvenes y al gobierno. Entonces, la formación ciudadana se vislumbra como un elemento clave, una herramienta que permite comprender al otro. Y entonces ahí en pensamiento de diseño eso se denomina empatía. ¿Sí? La empatía es la forma en cómo nos acercamos, entendemos lo que siente, los pensamientos, ¿sí? Del otro o de la institución, en este caso. Y el segundo elemento que nosotros tenemos y hemos anclado es la parte de la innovación. El gobierno abierto tiene 3 pilares, digamos que clásicos, como es la participación ciudadana, la transparencia y la innovación. Y dentro de la innovación nosotros hemos trabajado en nuestros territorios una serie de herramientas de pensamiento diseño, pensamiento visual, que nos ayudan precisamente a través del diálogo generar esos puentes entre jóvenes y gobierno que nos permitan y que sean mediados por modelo híbrido, sí, virtual, presencial, pero que también nos brinden la capacidad de encontrar y conectar a estos jóvenes divergentes, un poco críticos del sistema, pero también con un gobierno que está intentando ir a la vanguardia de los procesos tecnológicos, implementando temas de algoritmos en sus procesos administrativos y burocráticos, pero que además no entiende muy bien lo que conlleva y los grandes retos y desafíos que eso implica. No solamente por un capitalismo de vigilancia, que es el nuevo concepto que estamos manejando ahora, sino también el tecnofeudalismo, y es todas estas grandes empresas que están captando información y que a partir de ahí pues hay una mina de oro en los datos que entregamos a diario gratis, desde lo que comemos hasta dónde estamos y cómo vivimos a diario. Entonces, ¿cómo conecta toda esta información? Todo esto conecta porque los jóvenes y el gobierno pues tienen grandes temas, grandes asuntos, no solamente en sus individualidades, sino también en su concepto para unificarse y poder lograr una sociedad más desarrollada, una sociedad con mayor confianza. Entonces, a partir de ahí, desde lo diferente, desde lo divergente que puede ser el pensamiento, pero también desde lo ortodoxo que puede ser la institucionalidad, debemos encontrar los elementos claves que nos brinda la innovación.
Entonces, la innovación desde la co-creación, por ejemplo, desde el codiseño, nos enseña y nos está siempre generando el repensamiento, el rediseño, de poder llegar un poco a estos límites, ¿sí? A estos límites, a estos lugares al margen que nos pueden brindar la capacidad de crear, ¿sí? Y de crear quiere decir que no encontramos las puertas, las ventanas para salir de una situación, pero entonces hay que generar estos elementos. Entonces, a partir de ahí, a partir de este concepto de gobierno abierto, nosotros estamos haciendo un llamado a que los jóvenes sigan participando en los espacios que son convocados por el gobierno. Yo hace 2 años lideré un proyecto de escuela de líderes en territorio y los jóvenes tienen una gran distancia con el gobierno por muchísimos asuntos, temas de recursos, temas de legitimidad, temas de gobernanza, etcétera. Pero la academia y nosotros como académicos, en este caso, pues llegamos a hacer esa herramienta que unía, que pudimos unir a los jóvenes con el gobierno en espacios de formación, de liderazgo, habilidades blandas, y que efectivamente se logra generar este espacio. Si día a día nosotros vemos que confiamos menos en las instituciones, menos en el vecino, menos en la familia y mucho menos en nosotros mismos, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes para poder elevar esos niveles de confianza que en economía nos van a llevar mucho más rápido a la riqueza. Entonces, es ahí donde la academia tiene un elemento innovador, pero también debe tener elementos diferenciadores que generen valor público, en el sentido mismo de encontrar y de ser puente que unifique los demás actores a través de metodologías claras y bien definidas, reglas de juego que se cumplan y que al final puedan lograr estos espacios, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, y para ir cerrando mi participación, en nuestra experiencia como grupo de formación ciudadana desde los distintos países en donde estamos, desde que trabajamos con jóvenes, con niños, niñas y adolescentes, con población adulta, adultos mayores, también como tratando de cerrar estas brechas, reconocemos los grandes retos y desafíos que no solo plantea la sociedad desde una perspectiva de pobreza, violencia, conflicto interétnico, sino que además hay unos grandes retos que no los estamos dimensionando, que son intangibles y que se convierten en unas grandes dimensiones que todavía normativamente no las tenemos tampoco en un marco. Poco a poco vamos comprendiendo, digamos que Europa sí nos lleva un poco más de adelanto en este tema, pero que nosotros apenas estamos comprendiendo y es la aplicación de muchas de estas TICs y muchos de de esta infraestructura, pero además también de este software o de estos software que terminan limitando en algunos sentidos y que terminan direccionando hacia ciertas espirales, como la forma en cómo pensamos, cómo actuamos, cómo vamos a diseñar y cómo vamos a pensar las políticas públicas. Entonces, para concluir, hay grandes retos desde el gobierno abierto en la parte de rediseñar y repensar el concepto. Hay que hablar de los intangibles, hay que hablar de esta alfabetización digital que hablaba hace un rato José, pero también hay que poner en el centro del debate y ponerle ese sentido crítico a la utilización de este tipo de herramientas tecnológicas, a la inteligencia artificial, ¿sí? Y ponerle un sentido mucho más propositivo a lo que está sucediendo en territorio con respecto a la interconexión. El papel del joven es vital, es importante. Aquí en Colombia estamos a puertas de unas elecciones de consejos juveniles. Es un elemento clave para poder entrar en la institucionalidad y poder generar cambios y transformaciones desde el concepto de innovación, pero también desde el sentido mismo de la co-creación. Así que esos son un poco compartir nuestra experiencia y muchísimas gracias a mis colegas y a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, Carlos, desde Colombia, Carlos Gutiérrez. Ahora le damos el paso a Patricia Bertolotti desde Misiones, Argentina. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Y como bien expresaron José y luego Carlos, nuestra experiencia en Rancagua nos puso en evidencia que nos surge la formación ciudadana. Y nos surge la formación ciudadana desde este lugar, desde esta metodología que tiene una impronta fuerte híbrida desde lo presencial, como decía Carlos, pero también desde el encuentro y de explicar lo que son
las tecnologías digitales, ¿no? En este sentido, mi participación en el taller de Rancagua tuvo que ver con la comunicación, pero más que el acto de comunicar en sí mismo, tuvo que ver con entender este mundo en el que estamos viviendo hoy, con brindar un poco de contexto, ¿no? Por decir, ¿dónde estamos? ¿En qué mundo estamos? Porque en los últimos 20, 30 años hemos experimentado cambios tremendamente enormes en lo que es la sociedad. Siguiendo las experiencias de este congreso, estuve observando que en muchas intervenciones se abordó parcial o tangencialmente temas como la desinformación, como las fake news, la manipulación algorítmica. La mayoría de las personas que la citaron manifestaron su preocupación por estos temas. Entonces, lo que yo quiero poner en foco hoy es qué significa comunicar en este mundo digital, en este mundo hiperconectado, atravesado por algoritmos que no podemos manejar, que nos exceden. ¿Cómo creamos sentido en el medio de esta maraña de sobreinformación? Y la respuesta no es lineal, ni es una sola respuesta. Y en esta charla a mí me gustaría orientar esa respuesta a la necesidad de tomar conciencia y entender que vivimos inmersos en un ecosistema digital que nos absorbe casi por completo. Saltamos todo el tiempo de pantalla a pantalla sin darnos cuenta de la presencia omnipotente y de la mediación permanente de los algoritmos. Trabajamos, aprendemos, debatimos todo el tiempo por pantallas y plataformas. En este momento nos estamos comunicando a través de una plataforma. Y cuando apareció Internet, todos pensábamos que la revolución digital nos traería más libertad, más acceso, más participación, que iba a ser más democrática, ¿no? Sin embargo, hoy vivimos en un mundo mucho más concentrado, con nuevas brechas que se suman a las anteriores, esas brechas que citaba recién Carlos, a nuevas dependencias, nuevas formas de control y una aceleración que no siempre deja espacio para la reflexión. Y, digamos, un problema para los estados y para los gobiernos, que a pesar de querer abrirse, cuesta mucho entender estas nuevas lógicas, ¿no? Entonces, una de las respuestas a esta pregunta de cómo crear sentido en este mundo, en primer lugar, yo diría que tomando conciencia de que este ecosistema digital en el cual vivimos no es solo un conjunto de herramientas, no es solo un conjunto de las TICs, de tecnologías de información y comunicación. Lejos de ser eso, este es el nuevo orden social y simbólico, en el que se reconfiguran las relaciones de poder, de conocimiento y de sentido. Estamos ante un mundo estructurado de manera distinta y mediado totalmente por algoritmos. Es decir, en el siglo XX teníamos un mundo en el cual la realidad era narrada por los grandes medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación armaban un gran escenario en el cual se contaba y se narraba la realidad. Lo que no estaba dentro de ese escenario, bueno, no existía, ¿no? Entre comillas. Hoy, ese espacio de los grandes medios de comunicación como grandes mediadores y narradores de la realidad lo está ocupando el algoritmo. ¿Mm? Hoy los grandes algoritmos, o sea, los algoritmos son los grandes mediadores de la sociedad, de este nuevo orden social, ¿no es cierto? Y esos algoritmos no tenemos bien claro a qué responden, a quién responden, ni por quién ni para qué están hechos, ¿no? Por otra parte, este nuevo orden se establece a través de una economía de plataformas, como decía recién, saltamos de pantalla en pantalla, nos comunicamos por plataformas. Recién me pedían la cuenta de Twitter, dentro de un rato vamos a publicar en Instagram y nos vamos a comunicar por WhatsApp qué pasó y cómo salió este seminario. Saltamos de plataforma a plataforma y a veces no somos conscientes de esto, ¿no? Estas plataformas son núcleos económicos muy fuertes
y que generan lo que se llama la economía de la atención. Es decir, estas plataformas lo que buscan es que nosotros estemos todo el tiempo o la mayor parte de nuestro tiempo atentos a estas plataformas, enviando nuestros datos, porque a través del teléfono vamos todo el tiempo enviando nuestros datos a estas plataformas que luego los convierten en valores, porque nuestros datos son los que más tarde van a ser los que entrenan a los modelos de inteligencia artificial generativa. Todos los modelos que conocemos hoy fueron entrenados por datos que generamos todos nosotros, ¿no? En esta nueva orden social es allí donde se construye la opinión pública, donde se establecen las conversaciones, donde se crean y se construyen las identidades y las narrativas que definen nuestro modo de estar en el mundo y por ende nuestras democracias. Por eso también en el título de esta ponencia es la urgencia de repensar el gobierno abierto o el concepto de gobierno abierto en función de todas estas cuestiones, ¿no? Por eso, volviendo a la idea, que la hiperconexión por sí misma no garantiza comunicación. Y entender esto es crucial porque nos obliga a repensar las formas en que adoptamos las tecnologías. Es decir, por qué nos conectamos y para qué nos conectamos. Y no se trata simplemente de acceso, sino que habitamos a este nuevo entorno, sino de cómo habitamos este nuevo entorno social, de cómo lo entendemos y cómo lo transformamos para adecuarnos a él o él adecuarlo a nuestras necesidades, ¿no? Me gustaría traer acá a los conceptos de la investigadora estadounidense Shoshana Zuboff, que en su libro La era del capitalismo de la vigilancia, que comentaba recién Carlos, señala que las plataformas no se limitan a observar lo que hacemos, lo predicen, lo inducen y lo moldean. Moldean nuestras formas de pensar. Y esto lo vamos viendo porque estamos viendo cómo están cambiando nuestras sociedades y para dónde está yendo la opinión pública, ¿no? Cada clic, cada búsqueda, cada silencio digital se traduce en datos que alimentan a este sistema que va moldeando y forma parte no solo de un capital, de un poder económico, forma parte también de un poder cultural y simbólico. ¿Mm? Entonces, si volvemos otra vez a la pregunta, ¿cómo crear sentido en medio de toda esta maraña? Nuestra respuesta como grupo de formación ciudadana, y es un poco lo que repensamos y pensamos cuando armamos este modelo para llevar a Chile y tener este contacto presencial, cara a cara, cuerpo a cuerpo, con la gente que estuvo con nosotros en Chile, es enfocarnos en esa figura del ciudadano digital, ya no como un ciudadano capaz de tener conectividad, de saber usar las herramientas digitales. No, no, un ciudadano digital que sea capaz de entender en profundidad este entorno en que habitamos, capaz de reconocer las mediaciones que lo atraviesan y decidir cómo quiere usarlas, pero decidir, no ser decidido, no ser usadas por el sistema, ¿no? Entonces, la verdadera ciudadanía digital es para nosotros un poco tomar conciencia de estas nuevas reglas del juego. Implica pasar de la reacción a la reflexión, del mero consumo de la información a la producción de sentido, desde uno, desde la propia comunidad, ¿no? Porque participar no es solamente comentar o compartir, sino es ser capaz de construir discursos, deliberar, disentir y obviamente crear comunidad. Y a esto le llamamos apropiación consciente de la tecnología. Y hablar de apropiación es hablar de poder, es hablar del propio poder como comunidades, ¿no? Entonces, no se trata solamente la apropiación digital de aprender a usar la herramienta, sino de cómo hacer que esa herramienta responda a nuestras necesidades culturales, éticas y políticas, ¿no? La apropiación consciente implica tres movimientos: entender cómo funcionan las tecnologías, qué intereses las configuran y qué huellas dejamos cuando interactuamos con ellas.
cuestionar los discursos de progreso y la neutralidad tecnológica, transformar y crear prácticas narrativas y espacios digitales que amplíen la libertad y prioricen el vínculo humano, porque de eso estamos hablando, del vínculo humano. Nuestras sociedades están compuestas por humanos y esto hoy cobra esto que pareciera obvio, ¿no? Hoy cobra, digamos, una relevancia inusual. Eh, yo quiero retomar acá las ideas del filósofo hongkonés Chuk Hui, que acuñó el concepto de cosmotecnia. Para Chuk Hui, él parte de la idea de que toda tecnología encierra en sí misma una cosmovisión del mundo, no es neutra, sino que cada tecnología encierra en sí misma una visión del mundo. Adoptar las tecnologías, cualquiera de ellas sea, sin reflexionar sobre esa cosmovisión, es adoptar una visión del mundo sin tener conciencia de lo que estamos adoptando. Por eso, Chuhui nos invita a pensar en que esta tecnología que tenemos hoy es la que es, pero pueden existir otras cosmotecnologías posibles, ¿no? Otras maneras de entender la tecnología, otras maneras de apropiarse de la tecnología, formas de diseñar y usar que estén alineadas con la vida, la justicia y la diversidad cultural, sobre todo en Latinoamérica, la que Chu Hui en sus libros tiene muy en cuenta por la diversidad cultural que tenemos en toda Latinoamérica. Entonces, apropiarnos conscientemente de las tecnologías significa rehumanizar lo digital. No se trata de apagar pantallas y encender la conciencia, porque no estamos acá para apagar pantallas, no estamos en contra de las tecnologías. Estamos a favor de un uso consciente, de recuperar la pausa, la escucha, la palabra con sentido, porque el desafío de nuestro tiempo no es tecnológico, es humano. Y eso lo pudimos vivir, pero de una forma tremenda en Chile cuando tuvimos contacto con las personas y estas personas pudieron expresar lo que sentían frente a estas nuevas realidades que no llegan a entender porque el algoritmo y la hiperconectividad y la sobreinformación no supera, va tan rápido que supera nuestra capacidad humana de interpretar. Es por eso que tenemos que vivir, volver a esto básico, que es lo ser humano, que tiene que ver con el ser humano, que es la capacidad de comunicación, ¿no? Y para cerrar, no quiero extenderme más en esto, pero quiero cerrar con una frase, con una reflexión, que también es una expresión de deseo, ¿no? El futuro no depende de los algoritmos, sino de nuestra capacidad de imaginar tecnologías que amplíen la vida, la empatía y la comunidad. Porque esos algoritmos estuvieron hechos por seres humanos con una determinada cosmovisión. No nacieron por sí mismos. Entonces, nosotros también podemos tener y adoptar y pensar algoritmos que amplíen nuestra vida y nuestra empatía y nuestra capacidad de crear comunidad. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Patricia Bertolotti de Misiones, integrante del equipo del Grupo Formación Ciudadana de Raga Internacional. Ahora vamos a invitar a Ada Chambero desde Perú, también integrante del equipo de Formación Ciudadana de Raga Internacional y también coordinadora del equipo de gestión de conocimiento de Raga Internacional. Bienvenida, Ada. Muchas gracias, Carlos, Patricia, qué gusto, Alejandro, siempre de Radio España y a todos los que nos están escuchando. Bien, en cuánto o poco por decir de todo lo que me han antecedido en todos los comentarios. Y para enmarcarlo dentro de la experiencia Rancagua y dentro de este equipo dinámico, de este grupo de formación ciudadana que es parte de Radio Internacional, pues hemos aprendido muchas cosas y nos han dado el espacio y hemos tenido el espacio de llevar lo que sabemos, lo que hacemos a esta experiencia, ¿no? Entonces, un poco lo mío va
dentro de cómo reimaginamos lo público desde abajo, cuáles son estas herramientas que para todo esto que tanto Carlos como Patricia como José han enmarcado, nos ayudan a dinamizar los temas de ciudadanía activa y cómo esas nuevas herramientas, ese repensar una nueva aproximación a los aprendizajes en este cruce nos ayuda y nos ayudó pues a activar este componente ciudadano. Dentro de la dinámica que me toca, yo suelo trabajar y tengo la experiencia de trabajar desde los territorios, implementando metodologías que suelen estar en espacios un poco más corporativos, pero que poco a poco, gracias a las dinámicas de innovación pública, tanto en Perú como en Chile, como en el resto de Latinoamérica, van tomando fuerza. Las dinámicas de usar herramientas, metodologías ágiles en espacios de ciudadanía activa empiezan a dar sus primeros frutos y sus alcances a todas estas dinámicas que se vienen implementando en torno a los laboratorios de innovación y en torno a la dinámica de innovación pública, gobierno abierto y ciudadanía y participación. La experiencia de trabajar desde los territorios, no desde la centralidad, no desde la ciudad, y luego llevar esa experiencia a un espacio como Rancagua, nos ayuda a ir complementando las evidencias que estas nuevas dinámicas funcionan y se complementan, tanto como lo habló Carlos Gutiérrez desde Colombia, con esta mirada de la tecnología que también tiene Patricia, de todos estos temas de IA que se van interceptando, con la dinámica de la participación que José también maneja mucho en Tucumán, pues traer estas nuevas formas de trabajar con la ciudadanía despierta curiosidad, despierta entusiasmo y sobre todo saca de lo usual que los ciudadanos sienten que es una manera de participar. Estamos activando otras formas de participación y así vamos ayudando y encaminando, que creo que este equipo es una de las vertientes interesantes. Vamos reimaginando cómo podríamos entonces, usando un poco las frases que trabajamos en innovación pública y en innovación en general, centrados en el ciudadano, cómo podríamos nosotros con los ciudadanos trabajar para las comunidades en nuestras nuevas formas de hacer, de pensar y de actuar, pero no solamente de hacer cosas nuevas, enmarcadas en la tecnología, sino rescatar lo que significa estar, como bien lo decía Patricia, lo que significa conversar, lo que significa entablar relaciones humanas. En las dinámicas de aprendizaje, tanto de aprendizaje digital, las nuevas tendencias en temas de pedagogía, que también atraviesan a los espacios ciudadanos, nos incitan a mirar la tecnología como una herramienta, la IA como una herramienta, pero sobre todo darle más fuerza a las dinámicas de pensamiento colectivo, de pensamiento crítico, de entablar y hacer las conexiones entre información y conocimiento. Y a veces el conocimiento está justamente no solo en personas jóvenes o personas contemporáneas a nosotros, entre los 35 y 45 años, sino ese conocimiento en personas mayores que también empieza a fortalecerse en la región, todas estas dinámicas de innovación en los espacios de economía plateada, también generan nuevas dinámicas y nos da el espacio a implementar estas nuevas herramientas que traemos para conversar, para construir. Lo interesante de traer metodologías diferentes a espacios como lo público y en este caso espacios como Rancagua, lo que nos motiva es el nivel de apropiación, de aprendizaje, de compenetración. Quizás durante tantos años, entre los 80 y los 90, nos hemos acostumbrado a una participación ciudadana más del papel o del escrito o de la denuncia. Y acá lo que estamos buscando es un poco mirar desde otra manera y trabajarlo desde la propuesta, desde la creación y sobre todo desde la co-creación. La co-creación ayuda a que los ciudadanos, y eso está evidenciado en todas estas dinámicas de los laboratorios públicos, el Lab de Chile, la Secretaría de Gestión Pública en Perú, con su nueva norma técnica de innovación pública, evidencia
manera diferente de aproximarse a trabajar con los ciudadanos, a ayudarlos y incentivarlos a coapropiarse de las soluciones, generan espacios de confianza y revitalizan esos espacios. Creo que, y no me dejarán mentir, mis colegas aquí presentes, es parte de la dinámica y del espíritu de este grupo de formación ciudadana con los 8 países con quienes venimos trabajando. Entonces, eh, un llamado más que una presentación de las diversas metodologías que tenemos, sino eso es un llamado a integrar tecnología, integrar aprendizaje, a integrar también a los pedagogos, a los maestros, a los profesores que tienen la misión de generar los cambios en los espacios, en las escuelas, donde tampoco a veces estamos llegando, pero también apropiarse y aprovechar esas nuevas formas de enseñanza con las generaciones que nos dan en el espacio de la innovación y de la inteligencia artificial, nos dan ese fortalecimiento en mirar el pensamiento crítico, en mirar cómo la información se convierte en conocimiento y cómo ese conocimiento genera nuevos espacios. Los ciudadanos estamos dispuestos, creo, que todos somos ciudadanos de la región, estamos dispuestos a también aprender, y eso es lo importante. Creo que estas dinámicas que vamos empleando nos hacen ponernos cada vez más dispuestos a aprender y también a dar, porque si aprendemos diferente, entonces creemos que también podemos aportar de manera diferente y ayudamos a que todo el aparato público, regional, local, de las comunidades, de la ciudadanía, incluso de los propios institutos o instituciones gubernamentales generen nuevas dinámicas. Creemos firmemente, y incluyo y creo firmemente, que las nuevas metodologías, las nuevas herramientas nos ayudan a imaginar un futuro diferente de una participación más activa, más consolidada, pero que valorice todo lo que el trabajo intergeneracional porta dentro de estas dinámicas de tecnología, dentro de estas dinámicas de transformación y dentro de estas dinámicas de innovación pública, pero también sin dejar de lado la inteligencia artificial, los algoritmos, los logaritmos, todo lo que empieza a generarse alrededor. No podemos estar extraños al futuro tecnológico, pero tampoco podemos dejar de lado la convivencia, la humanización y el trabajo manual, como yo le llamo, el trabajo con las manos, el agarrar las cosas, el sentir, el abrazar, también son parte ahora de nuestras dinámicas de innovación pública centradas en el ciudadano, pero no solo para el ciudadano, sino con el ciudadano. Entonces buscamos generar esas líneas de trabajo y seguir acompañándonos y construyendo juntos en la región, haciendo intercambio de experiencias, sabiendo qué funciona y qué no, pero ya no desde lo global a lo local, sino que tenemos una mirada más desde lo local a lo global, y creo que eso es parte del sello de este grupo de formación ciudadana. Muchas gracias y ha sido un gusto. Muchas gracias, Ada Chamber, desde Perú. Contar que el grupo de formación ciudadana está integrado por equipos de Panamá, donde Ciudadanía Consciente también participa, el equipo de Loxus de la Universidad de Valencia, representado tanto Panamá, acompañándonos Nelly Valdivieso, que la vemos también conectada ahora, también Indira Bentancur de Loxus, Valencia, Francisco Manuel Reverte, que hoy no pudo estar con su ponencia por cuestiones personales, acompañados en el equipo también por Víctor Harmony, académico de la Universidad de Quebec de Montreal, que también se ha sumado al equipo del Grupo Formación Ciudadana, dirigiendo un equipo que está trabajando seguridad pública democrática y la vulneración lo que es prevención de violencia en niños, niñas y adolescentes desde el paradigma de gobierno abierto. Agradecer y hacer tal vez una mirada de las exposiciones. Estamos en un tiempo donde tenemos que avanzar del trabajo en red a un trabajo interoperable, donde las habilidades y competencias se comparten sin fricciones, donde esa ciudadanía digital geolocalizada, que sabemos que está en un territorio, que está en una comunidad, que se configura de formas diferentes. Creemos que es un tiempo de inteligencia interconectada, tanto de inteligencia artificial, pero la humana, como bien lo han marcado acá.
Y algo que hemos repetido mucho en nuestras acciones, confianza hasta no solo desde un paradigma de Estado abierto en lo que es institución y ciudadanía, sino recuperar la confianza entre nosotros como personas humanas que nos comunicamos, que nos conectamos, que queremos construir comunidad. Ahí creemos que hay una clave. Esa palabra, cuando se ejercita en las comunidades, potencia y logra muchos resultados que a veces no necesitan un gran desarrollo conceptual o de investigación, sino apelar tal vez a un valor comunitario ancestral. Bueno, desde ya, muchas gracias por haber participado de esta mesa panel. No sé si alguno de los panelistas quiere decir algo para cerrar, ya estaríamos en horario. Agradecer el espacio, José, Ada, Patricia, todas las personas que siguen conectadas. Sabemos que en Europa ya es tarde. Y las personas que nos acompañan desde México, Chile, que vemos aquí desde Colombia, muchísimas gracias y esperamos seguir en contacto. Como les mostramos, pues esto es un modelo aplicable, totalmente aterrizado y con metodologías prácticas. Así que Alejandro, también muchísimas gracias por estar aquí como organizador en la plataforma. Sí, muchísimas gracias. Sí, y de mi lado, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a el equipo de RAG Internacional, al equipo de RAG España, que ha hecho posible este segundo Congreso Internacional de Raga. Sabemos que este es el último panel, así que muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estos 3 días que hemos seguido las diversas ponencias, las diversas mesas. Y para los que están conectados y están en Victoria, no se olviden que mañana también es el evento presencial del Congreso. Así que muchas gracias, ha sido un gusto y un honor ser también para Antes que se desconecten, agradecer también a Raga Chile, al equipo de Rancagua, a María Paz Astica, que llevó adelante la experiencia, y también agradecer a Esther Kaufman, que fue la coordinadora internacional de la red, que nos acompaña como Grupo de Formación Ciudadana, y también al equipo asesor y al comité directivo del Congreso Internacional. Muchas gracias, que tengan una buena jornada. Hasta luego. Faltó la foto de Foto, familia. La foto, sí. Hagan la foto, por favor. ¿Quién sonrían. hace? A Ah, ver, José, si mueves un poquito a tu izquierda, ando tu derecha. Ahí, perfecto. ahí, ahí, exacto. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, equipo. Muchas gracias a Gracias, que José. estén muy Muchísimas bien. gracias Gracias, a Alejandro. todos. José. Chao, Buenas chao. Bye. tardes. Buenas noches, buenas Buenas tardes. Buenas tardes. noches.